Desde pequeña sentí que algo no estaba bien. Una presencia oscura, casi palpable, parecía acompañarme. No era algo que pudiera explicar, pero era real. Cuando tenía unos 9 años, ya sufría pensamientos perturbadores, una oscuridad que venía de dentro. Por parte de la familia de mi padre, había una fuerte historia de prácticas espirituales vinculadas a la brujería. Mi familia es puertorriqueña, y eso trajo consigo una herencia de creencias antiguas, como la santería, una mezcla de tradiciones africanas, espiritismo y catolicismo. Mi madre siempre trató de protegerme de estas influencias, pero aún así vi señales de ello en algunos familiares. A pesar de sus esfuerzos, todavía me sentía abrumado. La noche fue el peor momento. Intenté cantarme para quedarme dormido, pero el sueño no llegaba. La depresión me consumía, todo parecía incoloro, sin alegría. Era como si el miedo me frenara, me asfixiara. A veces, cuando oscurecía, me invadía una sensación de pesadez, como si algo invisible estuviera allí, cerniéndose sobre mí. No conocía a Dios, no entendía qué era la verdadera fe y por eso no sabía cómo luchar contra ella. Muchas noches lloré hasta quedarme dormido, exhausto. Fue a la edad de 9 años cuando escuché por primera vez acerca de Jesús. Algunos misioneros estaban en la calle haciendo un espectáculo de marionetas y me detuve a mirar. Me hablaron del Evangelio y algo dentro de mí se movió. Realmente no entendía lo que estaba pasando, pero cuando acepté a Cristo en ese momento, sentí un cambio. Se plantó una semilla. No fue una transformación completa, pero algo dentro de mí se iluminó. Sentí por primera vez una alegría, una ligereza que nunca había experimentado. Crecí en un ambiente religioso, pero era solo superficial, sin el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no entendí completamente lo que significaba ser salvo. Pero Dios obra poco a poco, como una semilla que crece lentamente. Pasaron los años y a los 16 perdí a la persona que más amaba, mi abuela. Me crió con mi madre, que me tuvo muy pequeña, casi una adolescente. Mi abuela era mi refugio seguro y cuando murió de cáncer fue como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. El dolor, la ira y la revuelta se apoderaron de mí. Conocía a Dios, pero lo culpaba por todo. Pensé que Él era el responsable de mi sufrimiento, como si fuera un juez cruel que me observa desde lejos, dispuesto a castigarme. Esta visión distorsionada me alejó aún más de la fe. Empecé a buscar respuestas en otros lados. A los 15 o 16 años me interesé por la meditación trascendental, el budismo e incluso el islam. Quería encontrar algo que me diera paz, pero nada funcionó. La oscuridad dentro de mí solo creció. Recuerdo caminar por las calles, a los 16 años, pensando que nunca sería feliz. Fue en ese momento que un colega del equipo de lucha de la escuela se me acercó. Me miró y me dijo, «Hombre, lo que necesitas es a Jesús». Estaba irritado en ese momento. No quería oír eso. Para mí Jesús era el motivo de mi dolor, el Dios que me había abandonado. Lo vi como un verdugo, alguien que me miraba con indiferencia mientras sufría. Insistió, «Ven al grupo de jóvenes de mi iglesia. Si no te gusta, nunca volverás». Me reí y pregunté, ¿hablan en lenguas y esas cosas? Él confirmó y yo inmediatamente me negué. Ya había oído hablar de estas prácticas y no quería tener nada que ver con ellas. Pero algo dentro de mí me empujó a ir. Era el Espíritu Santo, abriéndome un camino del que no veía salida. Como dice la Biblia, Dios ya ha preparado buenas obras para nosotros incluso antes de que naciéramos. Y así fue como todo empezó a cambiar. Fue en ese momento que algo dentro de mí gritó por más. Las palabras del pastor resonaron en mi mente, «Ya tienes todo lo que necesitas», pero mi corazón sabía que no era verdad. Había un vacío, una sed que ninguna lectura de la Biblia o asistencia a la iglesia podía saciar. Era como si estuviera frente a un banquete, pero solo podía mirar la comida sin poder saborearla. Entonces el padre de mi amigo me habló del bautismo en el Espíritu Santo. Explicó que no se trata de una experiencia mística sin fundamento, sino de un regalo prometido por Jesús a quienes creen. Recibid el Espíritu Santo, dijo a los discípulos, y esa misma promesa fue para mí. No entendí del todo, pero decidí abrir la puerta. Y cuando lo hice, algo cambió. Esa noche, sola en mi habitación, comencé a orar.
No había música, ni gritos, ni movimientos dramáticos, solo un corazón dispuesto. Y entonces, sin previo aviso, las palabras empezaron a fluir. No eran míos. Era como si de mi interior brotara una fuente, de sílabas desconocidas, pero llenas de significado. No fue un éxtasis incontrolado, sino una paz profunda, como si alguien le susurrara a mi espíritu: aquí estoy. Ya no estás solo. Con el tiempo, me di cuenta de que el bautismo en el Espíritu Santo no era un punto de llegada, sino el comienzo de un camino. No me convirtió en una persona perfecta de la noche a la mañana, pero me dio herramientas para luchar. La oración dejó de ser un monólogo agotador y se convirtió en un diálogo vivo. Las palabras que antes parecían vacías ahora tenían peso. Y cuando no sabía qué decir, el Espíritu intercedió por mí con gemidos inexpresables. Pero el verdadero cambio se produjo cuando me llevaron a otra iglesia. No era un lugar grandioso ni estaba lleno de características, solo una habitación sencilla con piso de madera envejecida y bancos de madera. Pero ahí pasó algo. Durante un servicio juvenil, el fuego de Dios descendió. No como en las películas, con efectos especiales, sino de una forma tan real que parecía como si el propio aire estuviera cargado de electricidad. Los jóvenes lloraron, otros cayeron de rodillas y algunos simplemente se quedaron quietos, como si se enfrentaran a algo más grande de lo que podían comprender. Me acerqué al altar con las manos en alto y pedí: Dios, tócame con tu poder. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sabía que lo necesitaba. Y entonces, como un río desbordado, sentí que algo me invadía. No era una sensación física, sino una profunda certeza de que algo había cambiado. Cuando abrí los ojos, vi el suelo cubierto de lágrimas, no solo las mías, sino las de decenas de otros jóvenes que también habían sido tocados. Esa noche marcó el comienzo de una hambruna que nunca desapareció. Ya no se trataba de ir a la iglesia por obligación, sino de buscar la presencia de Dios como quien busca aire para respirar. Y cuanto más buscaba, más se revelaba Él. No en grandes señales ni milagros espectaculares, sino en la quietud de mi habitación, en la lectura de la palabra, en oraciones que antes parecían vacías y ahora ardían como fuego. El Espíritu Santo no es un concepto teológico abstracto. Él es real, es personal y está dispuesto a entrar en las vidas de quienes lo buscan. No importa si eres nuevo en la fe o si llevas años caminando, siempre hay más. Y la clave no está en los rituales ni en las fórmulas, sino en un corazón dispuesto a decir: Señor, quiero más. Carne. Era como si dos fuerzas dentro de mí estuvieran en conflicto, una tirando hacia arriba y la otra tirando hacia abajo. Y en el sueño gritaba: Señor, ayúdame, pero mi voz era débil, como si me estuviera ahogando en medio de la batalla. Entonces, de repente, una luz dorada invadió la habitación. No era un sueño cualquiera, era una visión tan real que podía sentir el peso del aire moviéndose, como si el cielo mismo se hubiera abierto. Y allí, en medio de esa luz, apareció Jesús. No como una imagen lejana, sino como alguien que estaba ahí, de pie junto a mi cama. Sus ojos eran fuego y amor al mismo tiempo, y su presencia era tan intensa que apenas podía respirar. No dijo nada. Simplemente extendió la mano y tocó mi pecho. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue dolor, sino una liberación, como si se hubiera roto una presa y un río de fuego vivo hubiera comenzado a fluir. Empecé a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo rehecha, como si años de peso, de dudas, de lucha, se estuvieran quemando en segundos. Y entonces, sin que me lo esperara, las palabras empezaron a salir de mi boca. No eran palabras que yo conociera, sino un sonido que surgía de lo más profundo de mi ser, como si el Espíritu mismo estuviera orando a través de mí con gemidos inexpresables. Cuando desperté, todavía podía sentir el calor de esa presencia. Mi habitación se llenó de un aroma que no podía describir, dulce pero al mismo tiempo penetrante, como incienso quemado. Y algo dentro de mí había cambiado. No fue solo una experiencia emocional, era como si se hubiera abierto una nueva dimensión de la realidad. Sabía, con una certeza que no provenía de mi mente, sino de mis entrañas, que Dios no era solo un concepto, una idea distante. Él era real y su gloria era como un fuego consumidor. A partir de ese día, mi vida de oración se transformó. Antes buscaba respuestas, soluciones, milagros. Ahora,
solo lo quería a él. No importaba si las palabras salían en idiomas desconocidos o si me quedaba en silencio, solo contemplando. Lo que importaba era la presencia. Y cuanto más me entregaba, más entendía que el bautismo en el Espíritu Santo no era un evento único, sino un proceso continuo, una inmersión cada vez más profunda en la corriente del amor de Dios. Recuerdo una noche, meses después, cuando estaba arrodillado en el suelo de mi habitación, orando en lenguas. De repente sentí como si me arrastraran hacia un remolino de luz. No fue un trance ni una pérdida del conocimiento, sino una elevación, como si mi alma estuviera siendo elevada a un lugar donde el tiempo no existía. Y allí, en ese lugar, volví a ver a Jesús. Esta vez, Él no estaba a mi lado. Él estaba dentro de mí, como si su vida y la mía se hubieran fusionado. Podía sentir su corazón latiendo al ritmo del mío, su respiración mezclándose con la mía. Y luego, susurró, ahora eres mío. No solo en parte, sino en su totalidad. Cuando volví en mí, estaba tirado en el suelo, con la cara empapada de lágrimas. Pero no fueron lágrimas. Era como si mi cuerpo rebosara de algo que ya no cabía dentro de mí. Y supe, en ese momento, que la búsqueda de más de Dios no se trataba de recibir algo, sino de ser transformado por Él. No se trataba de poder, sino de intimidad. No se trataba de manifestaciones, sino de rendición. El Espíritu Santo no es un don que se recibe y se guarda en un estante, como un trofeo. Él es un río que fluye, que inunda, que arrastra todo lo que no es suyo. Y cuanto más te dejas llevar por esta corriente, más te das cuenta de que lo más que buscabas no era una experiencia, sino una persona. Jesús. Y Él siempre está dispuesto a revelarse, no en destellos momentáneos, sino en una llama que nunca se apaga. Simplemente di, desde tu corazón, Señor, me rindo. Una vez más. Allí, en ese preciso momento. El peso de lo que estaba presenciando no era solo una escena, sino una realidad que me atravesaba. No era una película proyectada ante mis ojos, era mi propia alma partida por la mitad. Cada golpe, cada clavo, cada aliento entrecortado de Jesús no eran recuerdos lejanos, sino algo vivo, palpitante, como si el mismo Calvario estuviera sucediendo allí, en esa habitación, dentro de mí. Y cuando me miró con esa sonrisa de niño herido, no fue una mirada de acusación, sino de rendición. Como diciendo, mira lo que hice por ti. No por obligación, sino porque te amo así, incluso cuando no lo entiendas. El cielo negro, el trueno, el grito que desgarró el silencio, todo eso no era teatro. Fue el momento en que el pecado del mundo entero, desde Adán hasta el último hombre que quedó con vida, recayó sobre él. Y en ese gemido final, no solo había dolor, sino también victoria. Porque la muerte no pudo retenerlo. Ese grito no fue de derrota, sino de saludo. Está terminado. Y supe en lo más profundo de mi ser que esto no era solo para mí, sino para mí. Que cada lágrima que alguna vez derramé, cada lucha contra la carne, cada momento que me sentí dividido entre lo que quería y lo que Dios quería, todo eso estaba siendo respondido allí, en ese árbol. Cuando la visión se desvaneció, estaba en el suelo, con la cara húmeda y el pecho agitado, como si hubiera corrido un maratón. Mi amigo todavía estaba hablando por teléfono, gritando mi nombre, preocupado. Pero no pude responder. Porque, por primera vez, lo entendí. No con la mente, sino con el corazón. No se trataba de vencer la carne con mis propias fuerzas, sino de dejarla crucificar con Cristo. No se trataba de tratar de ser lo suficientemente bueno, sino de permitirle vivir en mí. Gálatas 2:20 no era otro versículo bonito, era mi realidad. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y en ese momento algo cambió. No fue un arrobamiento, no fue un éxtasis místico permanente. Fue algo más simple, más profundo, la rendición dejó de ser un concepto y se convirtió en un lugar. Un lugar donde podría descansar, incluso en medio de la batalla. Porque la lucha entre la carne y el espíritu no había terminado, pero ahora sabía que no estaba solo en ella. El mismo Jesús que había muerto por mí estaba vivo dentro de mí, gimiendo conmigo, intercediendo por mí, cuando me faltaban las palabras. Y eso marcó la diferencia. Porque el Espíritu Santo no es un premio que ganar, sino un río que navegar. Y a veces la corriente nos lleva a lugares que no entendemos, a jardines de agonía, a cruces de dolor,
a visiones que nos dejan sin aliento. Pero es precisamente en estos lugares donde descubrimos que el más que buscábamos no era una experiencia, sino una persona. Y esta persona no nos pide que seamos fuertes. Ella nos pide que seamos suyos. De dejarnos amar, incluso cuando no lo merecemos. Entregarse, no una vez, sino todos los días. Porque la cruz no fue el final de la historia, sino el comienzo de la nuestra. Desaparece lentamente, como un suspiro de luz que se apaga. Así fue como el Espíritu se transformó ante mí, no en oscuridad, sino en algo aún más brillante, más concentrado. Como si toda la gloria que había visto se condensara en un solo punto de fuego blanco, tan intenso que mis ojos espirituales apenas podían soportarlo. Y entonces, sin previo aviso, me sumergí en una oscuridad diferente. No la oscuridad del vacío, sino la oscuridad de alguien que se enfrenta a algo tan inmenso que la propia luz se dobla para contenerlo. De repente, estaba en un lugar donde el tiempo no existía tal como lo conocemos. No había horas, ni minutos, ni pasado ni futuro, solo una hora eterno, donde todo lo que alguna vez fue, es y será parecía respirar al mismo tiempo. Y allí, en el centro de todo, vi al Cordero. No como una imagen lejana, sino como una realidad tan cercana que podía sentir el peso de su mirada sobre mí. No era una mirada de juicio, ni de decepción, sino de un amor que ardía sin consumir. Como si dijera, sin palabras, tú eres mío. Aquí mismo. Incluso ahora. Incluso cuando no entiendas. Y entonces sucedió algo extraordinario. Vi, no con los ojos de la carne, sino con los ojos del alma, que la cruz no era solo un acontecimiento histórico. Ella era un portal. Un lugar donde el tiempo se plegó sobre sí mismo, donde el Calvario de hace 2000 años y mi propio corazón se encontraron en el mismo momento. Vi que cuando Jesús dijo, consumado es, no solo estaba hablando del fin de su sufrimiento, sino del comienzo de algo nuevo para mí. Para nosotros. Porque en ese momento entendí lo que Pablo quiso decir en Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo. No fue una metáfora. Era una realidad espiritual tan profunda que mi cuerpo físico temblaba mientras intentaba contenerla. El Cordero se acercó y sentí, no escuché, pero sentí, su voz como un río que se desborda dentro de mí. No eran palabras en el sentido común, sino una comunicación que iba más allá de las sílabas, como si cada verdad fuera una ola que me invadía. Me mostró que, antes de que yo existiera, antes de que mi nombre fuera escrito en el libro de la vida, antes de mi primer llanto, Él ya me había elegido. No por méritos, no por obras, sino porque el amor no espera a ser merecido. Él simplemente lo es. Y en ese lugar vi que la redención no era un plan B, improvisado tras la caída. Era el plan desde el principio. Desde antes del comienzo. Entonces sucedió algo aún más sorprendente. Vi a la Iglesia, no como una institución, no como un edificio, sino como un cuerpo vivo y palpitante, unido a Cristo desde la eternidad. Vi que cuando Jesús murió en la cruz, no fue solo por individuos aislados, sino por todo un pueblo que Él ya llevaba en su corazón desde la fundación del mundo. Y yo estaba ahí, en ese momento, no como espectador, sino como parte de esa realidad. Como si, de alguna manera misteriosa, hubiera estado presente en el Calvario, no como un observador, sino como alguien que también fue crucificado allí. La visión comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sintiera que algo se hacía añicos dentro de mí. No una fractura dolorosa, sino una liberación, como si algo que había estado atrapado durante mucho tiempo finalmente encontrara la salida. Y entonces, de repente, estaba de vuelta en mi habitación, tirada en el suelo, con los auriculares todavía en los oídos y el cuerpo cubierto de lágrimas. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de alguien que acababa de ser encontrado por alguien que nunca lo abandonó, incluso cuando él mismo estaba perdido. Me levanté lentamente, como si cada movimiento fuera una oración. Y entonces, sin pensarlo, me puse a cantar. No era una canción ensayada, ni algo que yo hubiera planeado. Era como si las palabras vinieran de lo más profundo de mi ser, como si alguien las cantara a través de mí. Y mientras cantaba, sentí que algo se encendía dentro de mí, no un fuego físico, sino una llama que ardía sin destruir, una pasión que no venía de mí sino que me recorría. Fue como si, por primera vez, entendiera lo que significaba ser templo del Espíritu Santo. No solo en teoría, sino en la práctica.
No como concepto, sino como experiencia de vida. Y entonces, como un río que encuentra su cauce, esa presencia se instaló dentro de mí de una manera nueva. No como visitante, sino como residente. No como un huésped pasajero, sino como aquel que vino para quedarse. Y supe, en ese instante, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque el más que buscaba no era una sensación, ni una experiencia, ni un momento de éxtasis. Era él. Era simplemente él. Y ya no estaba afuera, llamando a la puerta. Había entrado. Y ahora estábamos, él y yo, finalmente, irrevocablemente, juntos. Desaparecer. Era como si la luz se condensara en una sola llama. Y allí estaba yo, en adoración, y sentí la santa presencia de Dios. No era un miedo ordinario y paralizante, sino un miedo reverente, uno que nos pone de rodillas no por miedo, sino por reconocimiento de quién es Él. Cada respiro que tomé se convirtió en un acto de adoración. Y entonces, de esa luz concentrada, surgió el Señor Jesús. Cuando lo reconocí, no hubo duda. Todo mi cuerpo se inclinó, como si una fuerza invisible me estuviera tirando hacia abajo. No hay otra respuesta posible ante Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo y Exaltado, el Sumo Sacerdote que intercede por nuestras almas, el Pastor que guía las ovejas. Y cuando lo vi, mis ojos no pudieron soportarlo. Tenía la cabeza gacha y sabía que no podía mirarlo directamente, no por debilidad, sino por reverencia. Él estaba allí, íntegro, puro, bondadoso, glorioso. Con solo recordarlo, siento que el Espíritu Santo me rodea nuevamente. No fue una visión cualquiera. Mientras se acercaba, un aroma llenó la habitación, el más poderoso que he olido en mi vida. Era como un aceite fragante, una mezcla de especias, canela, madera, dulzura, un toque especiado y cálido. Un perfume que no se podría comparar con nada en este mundo. Y luego, mirando hacia abajo, vi que sus vestiduras blancas estaban empapadas con este aceite, como si lo hubieran sumergido en él. Era como ver a alguien saliendo de las aguas del bautismo, con la ropa pegada al cuerpo, revelando cada contorno, pero allí no era agua. Era el propio aceite sagrado, brillando, exudando ese perfume que ardía dentro de mí como fuego en mi pecho. Y luego me abrazó. Sentí su cuerpo. No era una presencia etérea, sino real, tangible. Él era fuerte, musculoso, podía sentir la firmeza de sus brazos mientras me envolvían. No era excesivamente ruidoso, estábamos casi a la misma altura, como si él se hubiera vuelto cercano, accesible. Y en ese abrazo comencé a sollozar. No eran lágrimas ordinarias. Fue como si toda mi vida convergiera en ese momento. Los títulos, ministerios y recompensas no importaban. Lo que más deseaba era oír, bien hecho, buen siervo y fiel, y sentir su abrazo cuando llegara mi último aliento. Y allí, en sus brazos, me convertí en un niño, desarmado, quebrantado, rendido. Él era poderoso. Y hermosa. Pero no era una belleza terrenal. No había palabras para describir lo que vi. Era una belleza que trascendía formas, colores, límites. Era algo que solo podía experimentarse, nunca explicarse. Y lloré, lloré sin parar, mientras él me abrazaba. Entonces algo sucedió. Me tomó por los hombros, y una pasión santa se apoderó de él, un celo, como dice la Escritura. El celo por tu casa me ha consumido. Era como si cualquier cosa que le hiciera sombra, cualquier impureza, cualquier sombra, necesitara ser quemada. Y con ese fuego en sus ojos, me arrojó, no con violencia, sino con un propósito. Caí, 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 y entonces, de repente, me sumergí en un océano de amor. No fue agua. Era amor puro, cristalino como el cristal, pero vivo, palpitante, como la aurora boreal, una aurora boreal líquida. Y lo supe, estaba en el corazón de Dios. Allí, en aquel lugar celestial, las olas del amor me envolvieron, me atravesaron, me hablaron. No eran olas ordinarias, sino olas que respiraban, que decían, te amo. Y era vida, vida en su más pura esencia. Sin embargo, antes de lanzarme, él me mostró algo. Con un gesto, abrió su pecho y vi su corazón, llamas líquidas, fuego en movimiento, colores que se mezclaban, morado,
azul, naranja, dorado, verde. Era amor puro, fuego líquido, gasolina espiritual. Y cuando presionó su pecho contra el mío, fue como una explosión. Las llamas se fusionaron y sentí el celo, la pasión, el amor divino invadiendo mi corazón. Fue una combustión, nuestras llamas se volvieron una. Y luego me arrojó al suelo. Pero no caí al vacío. Caí en el amor de Dios. Fue como estar sumergido en un mar de luz, donde cada ola me purificaba, me liberaba. Vi cadenas rompiéndose, cadenas cayendo de mi corazón, cosas oscuras, como hormigas rojas, saliendo de mí. Y comencé a gemir con un gemido que no podía ser reproducido, un sonido que venía de lo más profundo, lleno de dolor y liberación al mismo tiempo. El amor fluyó dentro y fuera de mí, limpiándome, purificándome, llenándome de poder y fuego. Entonces sucedió algo extraordinario. Puso un sello en mi frente, algo que nunca antes había compartido. Recordé la escritura, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego, como un rodillo, me enrolló y me arrojó de nuevo a mi cuerpo. Lo siguiente que sentí fue que mi cuerpo temblaba violentamente, como si corrientes de fuego y electricidad lo atravesaran. Me ahogaba en lágrimas, temblando como pez fuera del agua. El cuerpo humano no fue diseñado para contener toda la gloria de Dios, necesitamos cuerpos nuevos para eso. Cuando volví en sí fue poco a poco, primero, la conciencia de mi cuerpo, luego, los sonidos, luego, las sensaciones. Y sentí unas manos que me sostenían, mi madre y mis hermanos, tratando de calmarme mientras convulsionaba bajo el poder de Dios. Mi madre, asustada, entró al cuarto hablando en español, desesperada. Señor, ¿qué está pasando? Ella no entendió. Había estado fuera durante 20 minutos y ella me estaba sacudiendo, tratando de hacerme regresar. Pero ya estaba de regreso en un cuerpo que todavía temblaba, todavía ardía, todavía sentía el fuego de esa presencia. Directamente en mi cara. Estaba tan fuera de sí que ni siquiera lo sentí. Y él dijo, Señor, mi madre no sabe lo que está pasando. Necesito que el Señor le dé una señal de que Él es el Señor. Y de repente, fue como si 2 o 3 idiomas diferentes salieran de mi boca. No eran lenguas comunes. Eran casi como lenguas conocidas, y ella se detuvo inmediatamente, permaneció en completo silencio. Mis hermanos también. Luego dijo, oh, Chris, las cosas que vivirás, pocos las entenderán, pero sepan que es el Señor. Me tomó mucho tiempo calmarme. Su cuerpo temblaba tanto que apenas podía recuperar el aliento. Intenté convencerme de que estaba de vuelta en mi cuerpo, pero las palabras no me salían. Era como si se me hubiera atascado la lengua y ya no sabía articular ningún sonido. Entonces mi madre dijo, ahora ve a darte una ducha. Y comencé a pellizcarme, porque sentí un aceite cubriendo cada parte de mí, una unción que no era física, pero que podía sentir en mi piel, en mis huesos, en mi alma. Cuando finalmente logré recomponerme, me dirigí a la ducha. Y allí, bajo el agua, una paz tan profunda me invadió que comencé a llorar, un grito que no tenía fin. Un grito de gratitud, de entrega, de algo que iba más allá de las lágrimas. Lo escribí todo en mi diario de oración, tratando de poner en palabras lo que Jesús había hecho por mí. Era demasiado poderoso. Ese momento me marcó para siempre, encendiendo en mí una pasión abrumadora por Él, un amor ardiente, un deseo de su gloria, un hambre de su palabra, un anhelo de santidad y un odio visceral por el pecado. Fueron los efectos secundarios de un encuentro real. A partir de ese día mis oraciones pasaron de 4 horas y media a 5 horas diarias. Y fue gracioso, porque muchas veces, mientras oraba, lloraba y decía, Dios, llévame de regreso. Por favor, llévame de regreso. No quiero vivir aquí. No quiero quedarme en este mundo. Llévame donde está el Señor. Pero Él no me llevó. Sabía que había un propósito. Sabía que esto era un bautismo de fuego, una inmersión total en su presencia, una saturación completa del Espíritu. No entendí por qué me había pasado a mí. No entendí por qué yo. Años más tarde, leyendo Hechos capítulo 2, encontré la respuesta. Allí decía que todos estaban llenos del Espíritu Santo, y había una palabra en griego, epipip, que significa caer, abrazar fuerte, arrojarse de repente. Era exactamente lo que había experimentado,
una plenitud del espíritu que nunca antes había experimentado. Y eso me marcó para el resto de mi vida. Hoy, mi pasión, mi deseo, es simplemente conducir el cuerpo de Cristo al amado de sus almas, el Señor Jesús. Y mientras comparto esto, sé que hay hambre en algunos de ustedes, una chispa en su corazón, un grito. Quiero recibir así. Quiero tener un encuentro con Dios así. Antes de orar juntos, permítanme decir algo, busquen su rostro. En esa experiencia que tuve, no buscaba un encuentro sobrenatural. No estaba buscando una visión. Solo quería estar con Él. Y cuando buscamos su rostro, comenzamos a sentir los abrazos de sus manos. El problema es que a menudo nos centramos en sus manos, en los milagros, las bendiciones, las respuestas, y nos olvidamos de buscar su presencia. Así que mi aliento para ustedes es este: busquen la presencia de Dios. Ámalo por quien Él es. Busca su rostro, no sus manos. Pídele más al Espíritu Santo. Y sepa que el grado de su hambre por Él será el mismo grado en el que será gloriosamente saciado. Algunos de ustedes han perdido ese hambre, esa pasión. Si es así, ora: Señor, hazme tener hambre otra vez. Y ahora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, Dios manifestado en carne, el Verbo hecho visible. En este nombre, el nombre que está sobre todo nombre, el santo nombre, oro por cada persona que escucha, por cada hermano, cada hermana. Oro para que el mismo poder que me tocó a mí esté dispuesto a tocar a cada uno de ellos. Señor, te pido que los bautices nuevamente, que los renueves con un nuevo celo, una nueva pasión, un nuevo fuego proveniente de ti. Que desde la coronilla de sus cabezas hasta las plantas de sus pies, tú, Señor Dios, los bautices, los renueves, los reavives y los restaures. Que el poder del Espíritu Santo los toque, de pies a cabeza, y les concedas el bautismo de espíritu y fuego. Y Señor, oro para que tu novia se enamore nuevamente del esposo, del Maestro, del amado de nuestras almas, de nuestro amigo, el Señor Jesús. Que seas inolvidable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.